Hola mis queridos amigos, bienvenidos a esta reflexión, a este canal de reflexión de la palabra de Dios. Eh, ¿Qué les digo? Hoy es la continuación del Evangelio del día de ayer y es que veíamos a San Lucas 24, 13, 35 y hoy la continuación del 35 al 48, pero tiene todo el sentido. No es repetir, no es volver, no, es ir caminando cada día más sobre lo que el Señor nos va mostrando. ¿Y por qué les digo eso? Porque esta resurrección, después del encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, sucede algo muy especial, que ellos se devuelven, y por eso se toma también del 35, versículo 35, ellos se devuelven y se reúnen con los apóstoles. ¿Pero para qué se reúnen con los apóstoles? Para contarles que todo lo que ha pasado. ¿Y qué es todo lo que ha pasado? Simplemente que ha resucitado el Señor. Y de eso se trata. Entonces esta semana, la octava de Pascua, de resurrección, se trata de que Jesús resucita. Pero los discípulos, ellos guardan siempre la esperanza, ellos se mantienen, en ese momento están aterrorizados, están escondidos, y eso nos lo muestra también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero están escondidos porque no han entendido cuál es la esencia, no han comprendido bien lo que Jesús les decía que tenía que resucitar. Entonces simplemente cuando llega y Jesús nuevamente se aparece a los discípulos, se le aparece nuevamente y se pone en medio de ellos. La gracia es eso. Jesús se pone en medio de ellos y le dice: la paz con ustedes. Miréis. En este tiempo que se está hablando de paz, quizás yo he dicho por ahí en algunas partes y más que todos en la Eucaristía, que la paz que Jesús da no es una paz manipulada, no es una paz que quiere otras cosas, sino que quiere la felicidad del ser humano. En el inicio, para lo que vino Jesús fue para darnos nuevamente ese encuentro, esa unión entre el Padre y nosotros, en Creador y su criatura. Pero con Jesús ya la criatura se vuelve hijo por medio del Espíritu a través del bautismo. Pero en este momento todavía no somos criaturas en el Evangelio, porque Jesús no ha bautizado a nadie, ni nadie ha sido bautizado, simplemente Él. Y nos da esa nueva relación para que nosotros nos acerquemos. Entonces, cuando Él se le aparece a los apóstoles, simplemente les dice: la paz con vosotros. Y encontrarse a todos los apóstoles encerrados allá en el cenáculo, y cuando Él llega y se le aparece: la paz con vosotros, ellos primero se les da miedo como acercarse, porque piensan que es un fantasma. No habían entendido todavía lo que les había dicho los discípulos de Maús. Y no habían entendido porque de todas maneras esa relación que tenían, como que muchas veces tenían todavía el pesar de haberlo dejado solos. Y después, cuando comienza esa persecución, ellos se alejan, ellos se meten en esa casa, en esa habitación solos, allá, por miedo, y cuidan de nosotros. Si le da miedo, no se encierra. Claro que yo me encierro si tengo miedo, pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, cuando Jesús viene nuevamente a mí, yo ya me abro, a mí se me quita el miedo y comienzo a hacer lo que Jesús me está pidiendo. Y quizás eso fue lo que comenzó a decir, y Jesús entonces se le acerca y solamente después de que le dice: la paz con ustedes, les dice: muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿Ah? Ahí ve todo, es que es el mismo Jesús. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Le dieron pescado asado y pan. Él se acercó, comió junto con ellos, para decirles: mire, no soy un fantasma. Y después también llega, le muestra las manos y el costado. Le muestra las manos para decir: mire que soy yo el mismo, mire que es que aquí tengo la señal de mis manos, de los clavos. Y ese muestra de los clavos y ese comer es nuestra humanidad, pero a través también del encuentro con el otro. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces para encontrarse
y creer que Jesucristo es el Señor, cuando en ocasiones también nos escapamos de Él. Porque ya hoy en día nosotros no tenemos miedo. Hoy en día no. Siempre y cuando no nos hagan a encerrar por otras circunstancias adversas a las cosas de Dios. Porque a Dios no le tenemos miedo. Es que la predicación no puede ser una predicación de temor, de miedo, de estar llorando a toda hora. La predicación tiene que ser la predicación desde el amor, y Jesús se encuentra con ellos por amor, porque los amaba, porque se les vuelve a mostrar, dice que lo toquen, dice que se acerquen. Cuando yo tengo a mis amigos cerquita, cuando yo tengo a alguien que lo amo, ¿yo qué hago? Me le acerco, lo toco, le doy el beso, el ósculo de la paz y el ósculo del encuentro, y decirle al otro, me interesa porque qué bueno que estés aquí conmigo. Eso es lo que hace Jesús, pero Él lo dice a ellos para que ellos tengan la confianza y volver a Él. Pero en ocasiones no hacemos eso, en ocasiones también nos alejamos de Dios porque nosotros mismos queremos alejarnos de Él. Así sea de una manera, de una manera que solamente lo pensemos, pero no somos capaces de realmente seguir a Jesús en plenitud de palabra. Hoy en día nuestra vida está llena de muchas, yo lo digo muy claro, y es de vanidades. Y esas vanidades no me dejan a mí encontrarme con Él. Vanidades no es que yo pueda tener un bien material. Hay que entender eso. No es, eso no es. Yo puedo tener un carro, yo puedo tener una moto, yo puedo tener casa, yo puedo tener comodidades. Pero no poner mi corazón en esas comodidades, porque cuando yo pongo mi corazón en esas comodidades, pierdo mi paz. Y dejo de tener a Jesús por tener dinero, por tener posesiones, por tener otras cosas. Y entre más tengo, más quiero tener. Entonces dejemos de querer tener tantas cosas materiales y tengamos lo más importante, que es a Jesús en nuestra vida. Porque cuando yo tengo a Jesús en mi vida, entonces esa vida comienza una transformación de vida real en Él. Cuando los apóstoles cuando los apóstoles comprenden las Sagradas Escrituras, se dan cuenta que Jesús lo había anunciado, que había resucitado. Porque Él también les explica la palabra de Dios a través de la ley de Moisés. Y se lo explicaba siempre. Pero también le hacía ver cómo eran importantes los salmos, pero también los profetas. Y quizás es teniendo un recuerdo cuando Jesús en la transfiguración. Jesús en la transfiguración se muestra con quién se muestra, con Moisés y Elías. Elías representa los profetas y Moisés significa o representa la ley. Esos 10 mandamientos que Yahvé o yo soy el que soy allá en el monte, se los da Moisés, pero también en Elías, que significa el nuevo profetismo, y aquel profeta que no muere, sino que es arrebatado en un carro de fuego. Es la ley que no se acaba, que los 10 mandamientos no se acaban, y los profetas que perdurarán. Pero ellos estaban antes para poder enseñar a caminar. Enseñar, porque ¿qué hacía Elías? Y Elías, ¿qué hacía? Simplemente llamaba a una conversión, a un seguimiento, a un perfeccionamiento. ¿Y qué hacían los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos eran normas, o son normas que nos ayudan a complementar nuestra vida, no cayendo en los errores del pecado. Pero yo tengo que comprenderlo bien. Y Jesús les anuncia, para poder alcanzar eso, Él, y darnos a los otros, tenía que padecer. Por eso en el versículo 46 dice: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Mire que es que no es inverosímil creer lo que le estoy diciendo, sino que es que Jesús viene a mostrarse con uno y con el otro,
pero para llamarnos a nosotros a una confianza plena, a ser redimidos. La redención nos viene por Jesús. La redención nos viene por aquel que fue capaz de montarse y subirse en esa cruz, para que nosotros arrepentidos volvamos a Él. Pero no temerosos, no tenerle miedo a Dios, no tenerle miedo a la conversión. Porque es que hay muchos hablan y siguen a Jesús desde un miedo sepulcral. ¿Cómo así? Sí, le dicen que temen condenarse. Entonces no temamos, no debemos de temer el condenarlo, sino el no amar a Jesús, no amar a Dios. Quizás esa sea la peor muerte que podemos tener. Morir alejándonos de Dios. Porque cuando yo muero cercano a Dios, ahí sí, como dice el mismo Jesús, yo me voy al Padre para prepararles un lugar. ¿Y qué es lo que hace Jesús en la ascensión? Preparar un lugar. Pero ¿qué es lo que hace Jesús hoy en el Evangelio? Se muestra como lo que es, pero ya resucitado, ya glorioso. Aunque coma, aunque muestre las señales de los clavos, aunque les diga que él tenía que morir, pero ya cumplió eso. A mí me gusta mucho la palabra de Jesús en la cruz. Dice totus consumatos eso, todo está consumado. Si vienen, pueden hacer un retroceso en las palabras de Jesús, cuando se tiene también ahí un video, y si vamos a revisar, si no lo tenemos, entonces lo montaremos para hacer las 7 palabras. Y las 7 palabras de Jesús no las muestra porque queremos que sigamos en Él. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude en este seguimiento, en este proceso de cambio, este proceso de evangelización. Apeguémonos más a Dios, sigamos más a Jesús, porque Jesús ha resucitado para nuestra vida. Él nos da una nueva condición. Él nos pide que nosotros realmente nos encontremos con Él, porque Cristo vence la muerte para poder hacernos a nosotros que también le sigamos.